Bienvenidos a todos. Nos sentimos muy honrados y complacidos con la presencia de amigos de Colombia que nos van a explicar cómo ven la encrucijada en la que se enfrenta su país. Carol Solís va a comenzar con estas presentaciones. Ella es maestra en ciencia política y está en este momento escribiendo su tesis doctoral en ciencia política en la Universidad Internacional de la Florida. Le hemos pedido a Gonzalo Mendieta que nos ayude con la moderación, que es un abogado boliviano que también conoce mucho de la realidad colombiana. Gracias a ti, Robert. Quisiera comenzar por Carol, para que nos pinte tres cosas que para mí son esenciales. Tenemos una segunda vuelta en 10 días más en Colombia. Y quisiera saber cómo ella ve los perfiles políticos de Petro, de Hernández, considerando que en ambos casos han tenido que digerir parte de lo que es habitual en la política colombiana y quizás latinoamericana, que son maquinarias electorales tradicionales. En el caso de Petro, una parte del liberalismo, que en algunos casos se indica como autor de esa vieja política, y en el caso de Hernández, algunas grandes interrogantes, partiendo del hecho de que su programa casi se ha reducido a hablar contra la corrupción. Quisiera partir de ahí con Carol, por favor. Bueno, gracias Gonzalo y gracias Roberto por la invitación. Yo empezaría por decir que esta segunda vuelta fue de alguna forma inesperada, porque lo que habíamos visto hasta el momento en que las encuestas se podían publicar en Colombia era un Rodolfo Hernández que iba creciendo, pero que tenía una competencia que para todos y para todas era el probable candidato que iba a pasar a segunda vuelta con Gustavo Petro. Es decir, había muy pocas dudas o entre los analistas había coincidencia en que Gustavo Petro iba a pasar a una segunda vuelta, que era poco probable que ganara en primera, como en su momento su campaña lo planteó o lo deseó, pero Rodolfo Hernández fue de alguna forma sorpresivo. Y fue sorpresivo sobre todo por la diferencia en el número de votos que saca con Federico Gutiérrez, que era el candidato que representaba en su momento la continuidad. Y decimos que representaba la continuidad porque de alguna forma los partidos tradicionales, o lo que tú acabas de mencionar como las maquinarias políticas tradicionales, se habían ido con Federico Gutiérrez. Los partidos tradicionales en Colombia, que son el liberal y el conservador, y la que ha sido la fuerza política más importante en Colombia en los últimos 20 años, que es el uribismo, había respaldado abiertamente a través de su partido político, el Centro Democrático, a Federico Gutiérrez. Luego es realmente una gran sorpresa que un candidato que se presenta como antiestablecimiento pasa segunda vuelta y el establecimiento de alguna forma enseguida se reacomoda y le ofrece su apoyo que inicialmente rechaza, pero que bueno, en esas dinámicas propias de lo que decimos la política es dinámica, allí hay, digamos, unas negociaciones y unos diálogos. Entonces es de alguna forma inesperado, pero vale la pena mencionar, o creería yo resaltar, que hay unos perfiles de estos candidatos que son bastante diferentes, a pesar de que no podemos decir que haya uno que sea un outsider político. Rodolfo Hernández no es un outsider político, Rodolfo Hernández es un político con trayectoria, es un político que ha estado en diferentes cargos públicos y no solamente en cargos de elección popular como Gustavo Petro. O sea, si hay un contraste entre los dos, Rodolfo Hernández en algún momento, producto de su ejercicio profesional como ingeniero y a partir de sus negocios como empresario, ha estado relacionado con la contratación pública, ha tenido contratos públicos, pero además ejerció como funcionario contratado en cargos de libre nombramiento y remoción, que es muy diferente a lo que Gustavo Petro ha hecho en los últimos 32 años de vida política, porque Gustavo Petro, recordemos de pronto algunas cosas sobre su perfil. Gustavo Petro fue militante, llega al M-19, guerrilla del M-19 cuando tenía 17 años y militó 12 años. El M-19 se desmoviliza en 1990 en un acuerdo de paz y es una fuerza política tremendamente importante en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que es la que nos da la constitución que tenemos hoy en Colombia. Entonces Petro hace parte de esa fuerza y de ese momento para acá es un candidato y un político, no ha sido siempre candidato, pero ha sido muchas veces candidato, fue 2 veces representante a la Cámara por Bogotá, ha sido senador en varias ocasiones, la última por el estatuto de oposición que hace que
el segundo candidato que pasa a segunda vuelta tenga un escaño en el Senado y su fórmula vicepresidencial en la Cámara de Representantes. Entonces son 32 años de vida política que incluye además el segundo cargo de elección popular más importante del país, que es la alcaldía de Bogotá, y ahí tiene unas grandes críticas y en paralelo un gran reconocimiento en su trabajo como congresista. Es decir, yo creo que aún en los medios tradicionales en Colombia se acepta que Gustavo Petro en su trayectoria como congresista fue un muy buen congresista. Ha participado en quizá las denuncias más importantes que ha tenido este país en estos últimos años, de parapolítica, de paramilitarismo, denuncias por corrupción, y por supuesto que esas no son ni denuncias que se le puedan adjudicar solo a él, han sido fuerzas políticas que han trabajado por traer al debate público y por denunciar estos fenómenos que son históricos en Colombia, con las particularidades, digamos, del paramilitarismo que se transforma, pero la paraestatalidad en estricto sentido siempre ha estado en Colombia porque las guerrillas también son paraestatalidad. Dicho esto, tenemos entonces a un Rodolfo Hernández que tiene un perfil o el perfil que más conocemos es su perfil empresarial, o es el que más se subraya en el debate público, y se subraya así además como una estrategia de comunicaciones que él ha explicado incluso. Cuando él llega a la alcaldía de Bucaramanga en el 2016, si no me equivoco en la fecha, parte de su estrategia de comunicaciones fue recordar que él era un ingeniero exitoso, que hizo grandes programas, o amplios, más que grandes, amplios programas de construcción de vivienda que podríamos llamar vivienda social, porque eran viviendas como de bajo costo, que además logró incluso desarrollar un sistema de créditos innovador y diferente de su empresa para que las personas lograran acceder a créditos para comprarle, y en una crisis que hubo de vivienda en Colombia, Rodolfo Hernández logra incluso seguir vendiendo. Entonces, tiene como una trayectoria que él quería subrayar mucho en lo público, pero él ya había trabajado antes, había sido concejal, de hecho 2 veces. En Colombia se habla mucho de que estuvo una vez en el Consejo, en 2 ocasiones por el Partido Liberal, y se subraya mucho que en una ocasión fue destituido, pero de hecho fueron 2 veces que estuvo en el Consejo de Piedecuesta, Santander, que es de donde él es. La primera vez renunció, la segunda vez lo destituyen por contratación pues indebida, porque hay incompatibilidad, un funcionario público no puede contratar con el municipio y su empresa contrató. Y luego en la alcaldía de Bucaramanga, en donde también le hacen una suspensión similar a la que le acabaron de hacer de hecho al alcalde de Medellín por participación en política, y entonces él decide renunciar para irse a apoyar al candidato que de hecho es después electo y que le sucede en la alcaldía de Bucaramanga. Entonces son ambos políticos que han estado de alguna forma haciendo política, o que han estado ambos en política, ambos tratando de denunciar fenómenos, porque una de las cosas que se le reconoce a Rodolfo Hernández es que hubo, así como hubo muchas falencias, hubo en ese discurso que él tiene de la corrupción, tiene como una gran luz y una mancha. Tiene una luz que se le reconoce, que es haber logrado mucha más transparencia en la contratación pública, en los procesos de licitación. En la alcaldía de Bucaramanga pasaron como de 1 a 3 oferentes a recibir más de 20, 40 propuestas en las licitaciones, porque ya no había como lo que ocurre tradicionalmente, que es hacer ofertas moldeadas a empresas específicas para amarrar la contratación pública. Entonces, eso se le reconoce mucho, cosa que es muy coherente con el discurso que tuvo de anticorrupción. La gran mancha que tiene es el caso actual que tiene por corrupción, que está imputado, y es un proceso en el que pues estaban diseñando para contratar a una empresa, tiene que ver con el negocio de las basuras, y su hijo había sido contratado por una empresa para hacer de lobista y asegurar que ese contrato se lo llevara la empresa. Entonces, esas son como algunos contrastes. Gustavo Petro también tuvo un caso de destitución en la Procuraduría, sino que ese caso terminó en el Consejo de Estado en Colombia y además en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que fue todo un tema de derechos políticos, y todo se cae. Por eso es que puede ser candidato, pero 3 veces candidato. O sea, esta es la tercera vez que Gustavo Petro intenta llegar a la presidencia de Colombia. Creo que todos coincidimos que si esta vez no llega, ya no va a llegar nunca. Y esos serían como algunos de los contrastes que yo haría para empezar.